Francisco Jaime. Aguayo. Gusto ¿Cómo verte, estáis? Jaime. Oye, por si acaso, Francisco es psicólogo experto en masculinidades, ¿ah? Y esto me interesa, por favor, adelante. Gracias. Me interesa aclararlo desde ya, porque de alguna manera creo que hoy día justamente los hombres estamos en tela de juicio. Y esa es la razón además fundamental por la que estás acá. Han habido muchas manifestaciones y quiero que conversemos de eso. Pero esto todavía no parte, va a partir ahora. Francisco, quiero saber qué es lo que te parece el movimiento feminista que está hoy tan en boga, la ola feminista. Me parece genial, un momento histórico, me parece importante para el país, me parece importante para las mujeres, por supuesto, pero también un momento interesante de analizar desde el punto de vista de qué es lo que le va a pasar a los hombres en este proceso. ¿Y cómo se está planteando entonces hoy día el tema justamente de la masculinidad o esta nueva visión de las masculinidades, en realidad? Porque también se ha abierto el espectro. Uno antes creía que existía una sola forma de ser hombre y una sola forma de ser mujer. Y justamente la ola feminista, el tema de la identidad de género, ha cambiado esa perspectiva. ¿Cómo se está planteando hoy día desde el punto de vista de la emocionalidad esta nueva forma de masculinidad? Yo creo que son varios temas. Uno, hay un gran cuestionamiento al patriarcado y a la violencia que los hombres pueden ejercer en sus relaciones y también en las instituciones, ¿no? En las universidades. Otro gran tema, el tema de la diversidad, y ahí está lo que tú tocas, ¿no? El tema de la identidad, la orientación sexual, etc. O sea, está puesto en el debate ese tema. El tema del lenguaje inclusivo tiene mucho que ver con eso. Por ejemplo, cómo se incluye a los hombres y a las mujeres trans desde el lenguaje, por ejemplo, con el uso de su nombre social en las instituciones, es uno de los asuntos que está en el debate. ¿Qué te parece en ese sentido justamente la utilización del lenguaje inclusivo? Yo he estado leyendo algunos artículos que me parecen muy interesantes, donde finalmente se da a nivel mediático una burla de, por ejemplo, hablar del todos, todas y todes, y sin embargo, por lo menos los artículos que yo he leído, me parece que hay una impronta política, ideológica detrás del lenguaje que la gente quizás más común y corriente no la maneja. Y es importante justamente incorporar ese lenguaje inclusivo. ¿Qué te parece a ti? Me parece que el lenguaje destila discriminación, ese es el primer Claro, porque primer finalmente tema. todo es masculino. Parece que lo que se incluye es desde lo masculino. Pero también binarismo, ¿no? O sea, o masculino o femenino y nada más. Entonces hoy día cuando las cifras a nivel global te dicen que cerca de 1 de cada 10 personas son de la disidencia sexual, de la diversidad sexual, o sea, tienen una orientación sexual distinta, o una identidad de género distinta, una expresión de género distinta. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a incluir a ese 10% de la población con igualdad de trato, con un trato respetuoso, con un trato no discriminatorio? Yo creo que hay una gran minimización del problema de la discriminación. O sea, una parte de la población se da cuenta que esto es un gran problema y que causa dolor, sufrimiento, malestar, pero hay otra parte de la población que lo trivializa. Me preocupa a mí especialmente las respuestas conservadoras que hay frente a estos debates, que son muy fuertes, ¿no? O sea, gente que descalifica de plano, bueno, está el tema lo hemos visto, ¿no? Evangélicos o parlamentarios que te dicen, no es por Daniela Vega, no es Daniela Vega es Daniel. Exacto, hay como exacto. una obsesión además Exacto. muy loca con esa idea. Exacto. Entonces, una negación brutal y muy violenta de la identidad de Daniela. Y en ese aspecto, justamente, ¿cómo empezamos a establecernos los hombres respecto a esta temática? Porque de alguna forma, a mí me pasó una cosa muy particular. El otro día un alumno, por ejemplo, me dijo que a raíz de cosas, yo meto mucho el tema del género en mi clase de comunicación, pues me parece importante desarrollarlo, y me decía que él sentía que había violado a una pareja, a una mujer. Entonces le dije, ¿pero cómo? Entonces me dijo, no, lo que pasa es que es una pareja sexual, una pareja, y yo estaba en la cama con ella, y ella estaba dormida, y yo empecé como a catetearla para tener relaciones sexuales. Entonces le dije, bueno, y ella se negó. Primero me dijo que no, y después yo insistí y accedió. Entonces le dije, ¿pero cómo insististe? Le pregunté, sin entrar en detalle, pero me interesa saber cómo insististe, porque obviamente de repente hay formas y formas. Entonces me dijo, no, empecé a hacerle cariño, empecé a darle besos, y ella accedió.
Entonces dije, bueno, pero ese es un juego de pareja. Distinto es cuando, qué sé yo, un hombre empieza con, me vaya a dejar así, tengo una erección, ¿cómo es posible? O sea, somete de alguna manera, establece una dinámica de poder. Pero todo esto me llevó a pensar que efectivamente la percepción de los hombres se está estableciendo de una suerte de paranoia también. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que no podemos hacer? ¿Cómo podemos hablar? ¿Cómo nos podemos establecer en la vida? Es una educación completamente distinta. ¿Qué pasa hoy día con eso? Con la masculinidad, justamente. Claro. Con cómo hemos entendido la masculinidad todo este tiempo. Sí, creo que hay un cruce ahí entre masculinidad y ejercicio de la violencia, ¿no? Estamos en una zona, a eso me refiero. Esa es la zona que hay que analizar, ¿no? Entonces, ahí sabemos varias cosas desde la evidencia acerca de la violencia machista. Buena parte de la violencia intrafamiliar o doméstica, como suele ser llamada, es ejercida por hombres, primer tema. Sí. La mayoría de la mayor parte de la violencia sexual es ejercida por hombres. Si uno mira los datos por ejemplo, de acoso laboral en Chile, la mayoría son denuncias por acoso sexual. Exacto. Donde el perpetrador es un hombre. Sí. Lo mismo en la violencia sexual. En América Latina es un enorme problema, incluso es un problema al interior de las parejas, ¿no? Sí, claro. No solamente, porque muchas personas en sentido común piensan, no, la violación es un problema en la calle, pero no, acá hay un problema con las relaciones íntimas, con las exparejas. Estaba mirando los femicidios que ocurrieron este año, y muchos de los femicidios, la mayoría son o relaciones íntimas o son sus exparejas. Sí, claro. Algunas han terminado hace harto tiempo, un par de años, digamos, y fueron a buscar sus cosas, o la acosaban, la perseguían, entraron a la casa, etcétera, y la asesinaron. Entonces, la violencia sexual yo te diría que es un gran problema por un lado, y por otro está muy invisibilizada, trivializada. Yo creo que ahí a los hombres les falta mucha empatía para entender lo que las mujeres sufren, o algunas mujeres, no quiero decir todas las mujeres, ni tampoco queremos decir todos los hombres son violentos, ¿no? Sí, claro. o cometen violencia sexual. Pero en esa zona, en ese porcentaje de la población, por ejemplo, un estudio que se hizo hace algunos años en la Universidad de Chile por Jocelyn Ler encontró que 1 de cada 10 estudiantes de la universidad había sufrido algún intento de violación, y casi 1 de cada 5 ha sufrido alguna forma de acoso sexual o violencia sexual. Entonces es un gran problema, no estamos hablando de 1 de cada 100, no estamos hablando casi del 20% de las mujeres. Y lo sufren en las relaciones de pareja, lo sufren en el trabajo, en las universidades y también en la calle. Se ha abierto todo el tema del acoso. Claro, entonces es un problema muy grande, que los hombres, una de las cosas que veo es que a los hombres les cuesta muchísimo entender lo que a las mujeres les pasa en la calle, por ejemplo, o el miedo que pueden sentir en el carrete. Y los hombres tienen una experiencia totalmente distinta respecto de su cuerpo y respecto a lo que ocurre en la calle. No sufren el mismo miedo, no viven el mismo miedo que las mujeres tienen. Que es real, ¿ah? Que es real. Absolutamente. Yo estuve hace un tiempo en una comida y me sorprendió porque habían varias mujeres y todas decían que por lo menos de una cantidad de un listado de posibles acosos, la mayoría había sufrido todos los acosos, excepto la violación. Pero todos, desde que le pongan el pene en el hombro en la micro, de que la punteen, de que la toqueteen, de que le digan algo, de que se acerquen, de que la presionen, de todos los tipos de acosos que uno se puede imaginar. Y eso es muy sorprendente. Sí. Eso es muy sorprendente. Pero desde ese punto de vista, ¿cómo podemos establecer que el hombre tome conciencia también de esto? Porque hay un patrón cultural. El otro día hablaba con una amiga y ella me decía, me gustan los hombres que de alguna manera, no es que me traten mal, me decía, pero que, no sé, que sean indiferentes, que... Y yo pensaba, chuta, después en el juego sexual de repente hay un cierto grado de violencia que puede ser atractivo para algunas personas. ¿Dónde están las libertades? ¿Y cómo podemos establecer también ese límite que se ha difuminado tanto? Sí. Y que finalmente yo creo que justamente nos pone a los hombres en una situación como de, chuta, ¿qué hago? Claro. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo manejo mi sexualidad? ¿Cómo manejo mi posibilidad de seducción? ¿Cómo manejo la conquista? ¿Cómo lo hago? Sí. Hay un debate acerca del consentimiento. Yo creo que es una gran línea divisoria. Lo veía en uno de tus entrevistados en otro programa que hablaba, decía, cualquier comportamiento que tengamos una relación consensuada entre adultos
que podría ser considerado por otros violencia, es válido, ¿no? Sí. Ahí podemos preguntar si hay daño, si hay riesgo para el cuerpo, para la vida, podremos tener esos debates, ¿no? Entonces, generalmente cuando estamos hablando de la violencia estamos hablando de actos que no son consentidos por la víctima. Y ahí yo te diría que la evidencia es muy clara, o sea, a los hombres les cuesta entender, les cuesta llegar a acuerdos con sus parejas, les cuesta respetar cuando las mujeres dicen que no. Eso es claro en el uso, en la negociación de los métodos anticonceptivos, del uso del preservativo masculino o femenino, de cuándo y cómo tener relaciones sexuales, etc. Entonces hay muchos hombres que no aceptan que la mujer diga no. También otro tema bien complicado es que muchos hombres se sienten el derecho de acosar, por ejemplo, a una mujer que está borracha, ¿no? Sí. O que es menor de edad, o que es una subordinada del trabajo o una alumna en la universidad. Entonces necesitamos avanzar en conciencia. Yo creo que este movimiento feminista es una de las cosas que nos está trayendo una gran interpelación a los hombres, un gran debate público, una reflexión en muchos hombres, no en todos. En otros hay una respuesta conservadora bien complicada, en mi opinión, que incluso puede traer más violencia. Pero bueno, todo este debate es importantísimo para esa reflexión, pero no es suficiente. Necesitamos normativas claras para poder enfrentar, por ejemplo, los casos de acoso sexual en las universidades por parte de profesores, pero no solamente, también por parte de compañeros. Claro que hay un tremendo debate en este momento en la universidad acerca del acoso sexual o la violencia sexual que han ejercido compañeros de curso, o la falta. Bueno, necesitamos normativa. Luego, la respuesta de las instituciones en general es muy pobre, muy mala, muy lenta, muy ineficaz. O sea, lo que hay es una gran impunidad frente a hechos de violencia. ¿Te fijáis que eso tiene que ver con la conciencia en el sentido común, pero también tiene que ver con cómo vamos a enfrentar en las instituciones hechos de violencia que son graves y que merecen una respuesta y que causan un enorme daño, no solo por lo que ocurrió en el momento, sino que por las consecuencias en el malestar psicológico, en el sufrimiento psicológico que va a tener esa persona que fue víctima, como depresión o ideación de suicidio o intento de suicidio. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos los hombres cuando se establecen dinámicas comunicacionales de coqueteo donde está este pseudo forcejeo? Qué sé yo, se establecen relaciones de pareja concretamente, donde está el juego del sí, no, que parte como un coqueteo, un forcejeo de un juego. ¿Cómo yo establezco el límite? Porque también podría pasar que si yo tengo esa dinámica, no como violencia, quiero ser muy claro en eso, sí. Y de repente digo, chuta, en función del respeto, dejo esa dinámica de lado, y puede ser que mi pareja, mi mujer diga, chuta, dejaron de quererme, y yo estoy tratando de establecer una dinámica de juego, o sea, de respeto, justamente tomando en consideración esto. Lo pienso no solamente en el ámbito del pololeo, en el ámbito de parejas más estables también, con un amante, con tu esposa, o con la polola, o con una pareja estable, donde el código ¿cómo se podría decir? Se transgrede en función también de una dinámica de respeto. ¿Cómo se puede empezar a entender eso? Bueno, tenemos que volver a analizar estas prácticas cotidianas en las relaciones de pareja. Para mí lo primero es que las parejas puedan conversar sobre estos asuntos, o sea, puedan explicitar si les gusta o si les molesta. Ese es un tema. Lo otro es el tema de contexto. Yo creo que es súper distinto. Hay muchos hombres en las redes sociales que dicen, bueno, ahora no podemos hacer nada, no podemos decir nada, etc. Sí, pero hay una cuestión de contexto. Obviamente es súper distinto que tú estés en una disco, en una fiesta, en un carrete y entre en una situación de flirteo, de coqueteo con alguien, donde los dos, donde hay una recepción, a que esto lo hagas con una alumna, con una ayudante, con una subordinada en el trabajo, o con una compañera de trabajo, o con una compañera de curso que además está obligada a seguirte viendo por muchos años, que es algo también que han reclamado mucho las feministas de las universidades ahora, que las universidades no toman respuesta y los acosadores siguen ahí. Hay un caso en la Diego Portales, que es así, ¿no? Donde el tipo, ha sido muy cuestionado. Sí, hay otro que supe también en la Universidad Mayor, o sea, alguien que está acosando de manera permanente. Bueno, es mucho más grave
cuando se trata de profesores en relaciones de jerarquía, Claro. porque las mujeres tienen miedo, por ejemplo, que las reprueben el ramo, que les pongan peor nota, y en varios de los testimonios que he revisado, eso aparece como un elemento, o sea, profes no solo que cometen la transgresión de invitar a una alumna a la casa para Claro. supuestamente ver algo académico, en el caso de Abreu también lo podríamos Sí. analizar ese tema, sino que también amenazan, por ejemplo, sugieren o amenazan explícita o implícitamente que van a ponerle peor nota o la pueden reprobar. O sea, hay un uso del poder ahí, y es otro tema que también es muy importante para lo que tú dices, ¿no? O sea, cómo juega el poder ahí y si hay un uso o no del poder. Por ejemplo, ¿qué ocurre en lo que tú dices cuando él gana más que ella, por ejemplo? Claro. O cuando él la quiere presionar a ella para tener sexo y ella no quiere, ¿no? O sea, cuando entramos en situaciones de control, de violencia psicológica, es mucho más claro. A mí no me preocupa tanto el tema del flirteo si es que las mujeres tienen la libertad, digamos, si está la libertad de retirarse y el hombre no se va a molestar. Acá otro gran problema es que hay muchos hombres que se molestan frente al no de las mujeres y las acosan, etc. Hay varios Claro, casos en la universidad ahora bueno, que las persiguen por meses, por meses. Bueno, está instaurado, de hecho lo dijo el actual presidente de la República, que cuando la mujer dice no es tal vez, cuando la mujer dice tal vez es sí, cuando la mujer dice sí no es una dama, él ocupó el término dama. Y Sí, eso que dijo él, que yo lo encuentro muy lamentable. Penoso, ¿no? penoso. Pero eso está mucho más instaurado de lo que uno cree. Sí. Como está instaurado ciertas dinámicas de que hay mujeres para tener relaciones sexuales y hay mujeres para casarse. Hay una serie de códigos que probablemente la sociedad civil los maneja soterradamente, Sí. lo establece además como... Hay un comercial, de hecho, que es como con la de Arito de Perlas no te metas, pero sí métete con la DJ, que por supuesto está tatuada, usa peto, pero probablemente también detrás de ese comercial está pero te vas a terminar casando con la de Arito de Perlas, porque esta para pasar el rato. Hay una serie de códigos que la masculinidad se nos ha establecido Sí. de manera muy potente. Sí. ¿Cómo se generan estos cambios culturales? Porque finalmente son cambios culturales que se establecen en el tiempo y a muy largo plazo, no es algo de un día para otro. Sí. ¿Cómo se establece? Porque, por ejemplo, te escuchaba ahora decir esto de conversar. También es raro conversar. Conversemos cómo te voy a coquetear de aquí en adelante. Como que también genera una cosa muy forzada desde cierto punto, o uno lo tiende a entender como muy forzado. Claro, pero también puedes explicitar tu molestia, a eso me refiero. Si algo no te gusta, puedes explicitarlo, ¿no? Bueno, los hombres yo creo que estamos acostumbrados, por lo menos en Chile, a una suerte de mañosería y de ostentar el poder. O sea, justamente cuando una mujer se molesta frente a algo es como, ay, pero ¿cómo te vas a molestar por esto? Sí. Y no logramos entender que nosotros también estamos respondiendo con una molestia de que no nos están poniendo un límite en el poder que históricamente hemos tenido por sobre la sexualidad o por sobre lo femenino, ni siquiera la sexualidad. Incluso puede ser una cosa mucho más nimia que no tiene que ver con el cuento del coqueteo. Exacto. Ahora, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo lo maneja la gente joven? ¿Cómo Claro. lo manejamos los adultos? Los gallos más viejos en realidad estamos Claro. mucho más en desmedro frente a eso. Claro. Bueno, el machismo y el patriarcado lo cruza todo, está en todo, ¿no? Está en las relaciones de pareja, está en el lenguaje, está en la educación sexista en los colegios, está en la publicidad. O sea, es muy fuerte eso. Si bien hoy día hay ¿cómo decirlo? Novedades en la publicidad, ¿no? Papás más involucrados, por ejemplo. Sí, pero sigue siendo la balosa para la mujer. Exactamente. Y los papás siempre somos medio hueones, además. Yo me he dado cuenta que es muy loco, pero parece que no existimos los papás puestos, interesados de verdad en los hijos, que sabemos mudar, que efectivamente siempre somos gallos medio pelotudos, que no sabemos cocinar, que no sabemos poner un pañal. Siempre el papá es el papá niño. Bueno, incluso uno lo ve para el Día del Padre, los juguetes del papá. Hay un discurso ahí muy loco. O juega y nada más, digamos. Claro, el papá juega, ayuda, no se involucra, no es a la par. Entonces en el lenguaje, como tú lo dices ahora, también está, lo cruza todo. Los países que han avanzado mucho en esto lo han hecho con políticas por varias décadas, con una voluntad política de cambiar las relaciones de género, por ejemplo Noruega, Suecia, Islandia. También leía el otro día un artículo que mostraba cómo países que han avanzado más en equidad de género han tenido un movimiento feminista muy fuerte que ha logrado hacer incidencia, ¿no? Entonces yo creo que lo que está ocurriendo ahora, este movimiento feminista en la universidad,
en la escuela es extraordinariamente importante para provocar un cuestionamiento a la sociedad entera, pero no es suficiente. Acá necesitamos cambios legislativos y luego que esos cambios legislativos bajen a la práctica. Por ejemplo, la desigualdad de salario. O sea, a los hombres se les paga más por igual trabajo que a las mujeres y eso es inaceptable, pero sigue ocurriendo a pesar de que hay una ley que te diga que no puede haber, eso no puede, está malo, digamos, ¿no? Entonces, no basta con una normativa, sino que tiene que haber luego políticas para poder bajar esto. Otro gran tema, el tema de la educación no sexista, que es uno de los puntos que ha puesto el movimiento feminista, es decir, cómo en la formación de niños y niñas vamos trabajando estos asuntos, cómo incorporamos la diversidad sexual, el cuestionamiento a la violencia en todas sus formas, incluido el acoso sexual y la violencia sexual, cómo promovemos que las niñas estén más empoderadas y sientan que las matemáticas son tan propias de ellas como de los hombres y que son tan aptas e inteligentes para las matemáticas como los hombres. Pero la investigación nos muestra que los profesores y las familias no dan ese mensaje. Le hacen preguntas más complejas a los hombres, por ejemplo. Pero en ese sentido también hay una dinámica, y quiero ponerme desde la otra perspectiva, porque recuerdo una vez, por ejemplo, estaba en un programa de televisión y una comunicadora muy sensible, en un momento yo hago un comentario, entonces me dice, lo que pasa es que tú tienes tu lado femenino muy desarrollado. Y yo me acuerdo que fue como una gel en la raja, o sea, una rabia, porque dije, ¿qué es esto del lado femenino desarrollado? O sea, porque yo soy buen papá, porque trato de ser una buena pareja, porque soy un gallo medianamente sensible, tiene que ver con lo femenino. O sea, nuevamente el concepto binario. O sea, entonces yo podría decirle a ella, porque ella está empoderada, tú tienes el lado masculino muy desarrollado. ¿Cómo podemos cambiar eso también desde los medios? O sea, yo escucho una cantidad de aberraciones constantes en los medios de comunicación de micromachismo, como se dice hoy día, y de micro pelotudeces, bueno, sí. Constante. Sí, es verdad. Estamos tratando de avalar el discurso feminista y tú escucháis machismo tras machismo de mujeres y de hombres en medios de comunicación que pseudo avalan discursos feministas. A mí me llama la atención, ¿cómo se puede empezar a cambiar un poco eso? ¿Cómo se puede justamente empezar a cambiar esto que tú acabas de decir? Porque entonces si a un niño le gusta más la parte humanista, tú eres psicólogo, entonces yo podría decir, es que tú tienes el lado femenino muy desarrollado. ¿Por qué? Porque es propio de la mujer entonces, o de lo femenino, la emocionalidad, la empatía, la posibilidad de relacionarse con otro, de entender, y es propio de lo masculino, no sé, ser agresivo, ser violento, cuando no es verdad. Justamente las nuevas masculinidades, las nuevas feminidades hablan de un espectro amplio. ¿Cómo empezamos a ponerlo eso de verdad en el tapete? Sí, bueno, ojalá que la gente de los medios, a propósito de los movimientos feministas, puedan hacer una reflexión mayor, más profunda, más importante. Ahora, necesitamos mayor control social, es decir, que la sociedad civil pueda hacer algún control, tener alguna incidencia. Eso está ocurriendo en el tema del acoso sexual y la violencia sexual. El movimiento Me Too y el Ni Una Menos es muy claro en ese sentido. Veía hoy día una cifra en la prensa que han levantado el movimiento Me Too 400 casos y le ha costado a más de 100, le ha costado, no sé si era más de 100 o más de 200, le ha costado el trabajo, ¿no? Entonces, cuando hay control social y cuando los hombres ya no sienten esa impunidad, digamos, ¿no? Que tenían el privilegio de acosar y que no iba a pasar nunca nada, estamos frente a un cambio cultural enorme, porque quiere decir que los privilegios empiezan a fracturarse y entonces los hombres tienen que pensarlo ahora 10 veces antes de acosar sexualmente a alguien, porque les puede costar el trabajo. Eso también ha sido muy importante en la universidad. Al principio, ¿qué hacían? No, vamos a hacer un sumario, lo dilataban. A veces con sanciones, se hacía el sumario y sanciones irrisorias. Un día sin un goce de sueldo se dio, por ejemplo, como castigo a un profesor que había acosado a una alumna. Pero los medios hacen lo mismo. Los medios lo que hacen es darle vacaciones al rostro que comete un acto de sexismo grosero públicamente, además. Exacto. En esa cifra que veía, como un tercio también de estos personajes le habían dado licencia en el trabajo, claro. De vacaciones, del Caribe. Que se retiren, claro. Bueno, más grave ha sido lo que hacía lo de la Iglesia Católica, ¿no? Esto que iba moviendo a los depredadores sexuales o abusadores sexuales, los iba moviendo, los ponía, por ejemplo, en otros colegios, en otra ciudad o en otro país, digamos, exponiendo a
es una de las cosas más graves, en mi opinión, de lo que ha ocurrido respecto a la violencia masculina de los curas abusadores o el personal de la iglesia que ha abusado. Esta política de protegerse, de proteger su prestigio y de moverlo, ha permitido que se ha multiplicado la cantidad de víctimas. Y se suele decir, no, entonces el perpetrador, ese cura que ese era abusador. No, aquí había una enorme política en una institución fundamentalmente masculina, ¿no? Lo digo para que veamos la gravedad que puede tener el patriarcado con sus políticas de proteger abusadores y exponer entonces niños y niñas y exponer víctimas. Es parecido a lo que ocurrió en las instituciones. Las universidades tendían a proteger a los profesores acosadores y no pasaba nada, no había sanciones, etcétera. Entonces, ahí estamos frente a un gran cambio cultural y ahí la gente se ve de alguna manera obligada a cambiar. Yo sí tengo mucha esperanza respecto a las generaciones más jóvenes, o sea, lo que está ocurriendo ahora en la escuela y en la universidad en términos de debate, de conciencia. Lo he visto, por ejemplo, ahora en la Católica Valparaíso, en debates con estudiantes de pregrado. El nivel del debate es altísimo, altísimo. Y el nivel de conciencia de hombres y mujeres sobre estos asuntos, el uso del lenguaje mucho más inclusivo, menos sexista, yo creo que es súper bueno, va a ser súper bueno para el país cuando esa generación tenga mayor poder de decisión, pero sí tiene un gran poder hoy día en términos de incidencia en la calle, en la política, etc. Hay un tema que pensaba ahora recién cuando tú estabas hablando. En Suecia, por ejemplo, el postnatal puede ser tomado por hombres o por mujeres, y eso ha incidido en justamente las contrataciones. Sí. Porque Chile tiene un acto muy sexista cuando le preguntan a una mujer si pretende ser hija, o sea, pretende ser madre, perdón, pretende tener un hijo, o incluso esta idea de las ISAPRES ¿cómo se llama? Con útero. Sí, planes con útero. Plan con útero. Como si los hombres no tuviéramos planes con testículos, una cosa muy rara, porque los hombres somos fértiles toda la vida, digamos. Además. Entonces, finalmente, uno debería, comillas, tener ese plan, por un tema de fertilidad, ¿no? Sí. Pero justamente en Suecia, al poder tomar ¿cómo se llama? Postnatal. El postnatal, hombres o mujeres, ha desarrollado un cambio de políticas laborales muy importante. Sí. Porque ha obligado justamente a los empresarios a tener las mismas políticas con hombres y mujeres, porque si yo contrato a un hombre, él puede tomarse el postnatal, o él tiene derechos de fuero paternal o maternal, él no tiene incidencias en las ISAPRES, etcétera, etcétera. Bueno, ya tienen formas más justas de ver la salud. ¿Cómo podemos empezar también a cambiar? Porque yo siento que son cambios tan sustanciales en Chile, sobre todo. Porque claro, tú me hablas de Latinoamérica, me hablas de los países escandinavos que de verdad están en otra, pero nosotros no somos los países escandinavos. No. Y no somos el resto de Latinoamérica, que en muchos aspectos somos incluso mejores en cuanto al machismo. Pero somos los que somos. Sí. Y tenemos todo este tipo de restricciones, todo esto que tú mencionabas en relación a Daniela Vega, en el tema sexista, confundimos ciertos mensajes, nos sentimos pasados a llevar, no entendemos que esto es una pugna de poder no biológica. ¿Cómo podemos empezar a de verdad ayudar en esto? Hay estimaciones de agencias internacionales como la OIT que dicen que si dejamos que las cosas avancen tal como están, digamos, vamos a lograr la igualdad de género en 200 años, ¿no? Entonces, ahí hay un punto. Necesitamos políticas y voluntad política para avanzar en relaciones de género más igualitarias, en democratizar las relaciones de género en el espacio doméstico, en las familias, pero también en poder tener igualdad de género en las instituciones, como igualdad de salario, buenas políticas de acoso, buenas políticas de conciliación trabajo-familia. Claro. Que se les trate por igual a hombres, que por ejemplo, las instituciones públicas y privadas promuevan, tal como promueven que los hombres vayan subiendo, que promuevan que las mujeres suban. Claro. A cargos directivos. Entonces, es un gran problema en Chile, como en muchos sectores, todos los cargos directivos son ocupados por hombres, la mayoría de los cargos directivos. Entonces, ahí entra el tema de las políticas de cuotas. Que hay un gran debate sobre eso, pero la verdad es que los países que han avanzado en términos, imagínate, la mitad de la población no está representada en los parlamentos, o sea, que son las mujeres, ¿no? Es medio absurdo. No, y los hombres discutimos problemáticas de exacto, mujeres. Toman decisiones los hombres sobre las mujeres. Y los países que lo han logrado, y varios de esos ya no son nórdicos, sino que cercanos, ¿no? Como Bolivia, Ecuador. Entonces, han subido mucho, casi al bueno, más del 30%, 40% algunos, gracias a las leyes de
cuota. Entonces necesitamos políticas, pero bien diseñadas, porque, por ejemplo, el postnatal. En Chile teníamos 5 días para los papás para tomar el primer mes después de que nació su hijo o hija. Entonces, después del debate de la ampliación de la licencia del postnatal para las mamás, se dijo, bueno, hay un periodo que podrían tomar los papás, que la mamá se lo puede transferir al papá. Pero nosotros sabíamos por la evidencia comparada que casi ningún papá iba a tomar ese postnatal, porque por varias cosas, coincide con el periodo de lactancia materna, porque la mamá tiene que renunciar a una parte de su periodo para pasarse a los papás. Digamos. Sí, pues el Estado te dice, no, queremos 6 meses de lactancia materna, pero bueno, le vamos a cortar el postnatal a la mamá para que el papá lo tome. Es un poco medio absurdo, ¿no? Entonces, la verdad que los países que han logrado que un gran porcentaje de hombres tomen un postnatal lo han hecho con una cuota de paternidad, es decir, un sistema, un tiempo que es exclusivo al papá y que es intransferible, o sea, no se lo puede transferir a la mamá. Incluso algunos países con algunos incentivos para que los papás tomen eso, ¿no? Entonces, no solo necesitamos políticas bien diseñadas. Para eso se requiere la voluntad de decir, mira, queremos que los hombres también entren a compartir el cuidado, compartirlo de verdad. Así como en la ISAPRE necesitamos que los hombres compartan la mitad de la responsabilidad y de los costos de los hijos, ¿no? Exacto, la realidad. Francisco, se nos acabó el tiempo. Nada, agradecerte que hayas venido y además agradecerte a poder ver, visualizar y tener una perspectiva distinta también desde lo que está pasando con las masculinidades, porque creo que estamos al debe. Yo soy un convencido de que creo que los hombres aquí en esta pasada estamos al debe. Sí, estoy bien de acuerdo. Como dijo alguna vez Emma Watson en ONU Mujeres, el asunto de género también nos tiene que preocupar a los hombres. Y creo que cuando nos preocupa a los hombres, y espero que no suene sexista esto, creo que también se van a generar cambios más rápido, de verdad. Sí, estoy de acuerdo. Gracias por la invitación, Jaime. Un gusto estar acá. Para mí es un gusto que esté acá.